Entre 1870 y 1873, el artista ruso Ilya Repin finalizó su obra titulada Los Sirgadores de Volga, cuadro que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre esta pintura. Los Sirgadores de Volga es un óleo sobre lienzo del pintor y escultor realista ruso Ilya Repin. La obra retrata a 11 hombres tirando de una barcaza en el río Volga, mediante una sirga. Los sirgadores parecen estar a punto de caer exhaustos por el esfuerzo de tirar de una barcaza contracorriente un día caluroso y seco. En la época en que Repin pintó el cuadro, la profesión de sirgador ya se encontraba en declive en la Rusia imperial, debido fundamentalmente a la introducción de la navegación a vapor en la red fluvial, y también al desarrollo de la red ferroviaria. Con el comienzo del siglo XX, los sirgadores desaparecieron definitivamente. La obra constituye un homenaje a la dignidad y resiliencia humana, pero también una condena emocionada a quien autorizaba un trabajo tan inhumano. Aunque se representan estoicos, los hombres se muestran en gran medida derrotados. Solo uno parece insurgirse, el del centro de la fila. Un joven pintado en tonos claros lucha contra su maroma, asumiendo una postura desafiante. Hay una sensación de cansancio general y el grupo parece no tener un líder y dedicarse solo a tirar del barco, el cual queda a lo lejos en segundo plano en esta escena cuasi veneciana, donde los tonos azules del cielo se van difuminando con los marrones de la tierra. Son hombres pobremente vestidos y encorvados por el esfuerzo. El artista representa el ritmo de arranque en la línea ondulante de la cabeza de los sirgadores. Repin concibió el cuadro durante sus viajes por Rusia, cuando era joven, sobre todo por los montes Sigulí, y retrata personajes reales que encontró. La obra recibió elogios internacionales por el retrato realista de la dureza de la vida laboral e impulsó su carrera como pintor. Más tarde lo compró el duque Vladimir Alexandrovich de Rusia y se exhibió por Europa como ejemplo de la pintura realista rusa. Repin consideraba Los Sirgadores de Volga su primera obra como profesional. Cuando la exhibió, recibió críticas entusiastas por la crudeza expresiva de sus trabajadores, que contrastaba con el estilo romántico, clásico o propagandístico de la mayor parte del arte ruso de su tiempo, y le abrió camino para unirse luego a los Peresvisniki, la sociedad cooperativa de pintores rusos. El cuadro llegó a ser muy popular, recibiendo críticas positivas y negativas, y siendo objeto de muchas referencias. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Los Sirgadores del Volga data del año 1870 a 1873. Su autor es Ilya Repin. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo realismo. Tiene una medida de 131 por 281 centímetros y se encuentra en el Museo Estatal Ruso, en San Petersburgo, Rusia. Coméntanos si es esta la obra que consideras más representativa de Rusia. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. ¡Hasta la próxima!